こに来たかって聞いてもいいですか？イスラム。あイスラム教が一番恐ろしい。Joder, empezamos fuerte, gente. 国の方でみんな仲良くやってて何が問題なのって Esa es la Charo japonesa. 別になってきてるんだ。で、今度どんどん増える。 Amigo mío. Aquí los tenéis. Estos son hindús, pakistaní. Ah, no, son de Albacete. Perdón, son de Albacete. Creo que todos somos racistas o discriminatorios en cierto punto. Aprende a hablar con propiedad. Una cosa es ser racista y otra cosa es tener prejuicios, que son dos cosas muy diferentes. Espabila. Fijaos cómo está el tema de la inmigración, que incluso en continentes como en Asia ya están saltando las alarmas y por supuesto la gente ya empieza a manifestarse en contra de la misma. Hoy vamos a reaccionar a un vídeo de nuestro queridísimo Kainio. Si no conocéis el canal, no os preocupéis que os lo voy a dejar en la descripción. Tiene un contenido excepcional. Si no me equivoco, es hijo de japonés y de española o al revés. Y ya os digo que el canal es una maravilla. Yo lo conocí hace no mucho y la verdad es que me sorprendió. Vamos a ello porque esto pinta, madre mía. Calladito, saca las palomitas, la Coca-Cola, lo que sea. Empezamos. じゃあなぜ自分は今日ここに来たかって聞いてもいいですか？イスラム。あイスラム教が一番恐ろしい。 Joder, empezamos fuerte, gente. La islamofobia. Calladito. Inmigración. Hoy uno de los temas más polémicos y divisivos del mundo. Gobiernos, elecciones y sociedades enteras giran alrededor de este debate. No es solo en Europa o Estados Unidos, está pasando en todo el mundo. Japón, un país históricamente cerrado, vive ahora uno de los momentos más tensos de su historia reciente. Cambios políticos, nuevos discursos y la creación de un ministerio de inmigración han llevado este tema al centro del debate nacional. En este vídeo vamos a ver manifestaciones en las calles, hablar con japoneses de ambos bandos y escuchar a inmigrantes que llevan décadas viviendo en Japón, porque lo que está ocurriendo aquí dice mucho más de nuestro futuro de lo que parece. Ojo, yo no tenía constancia de eso, pero sí. Un país como Japón ha creado un ministerio de inmigración exclusivamente porque están empezando a tener problemas o llevan tiempo teniendo problemas con esta gente, ya sabéis, la gente asiática es muy puesta, es muy seria con todo, entonces, yo no sabía esto, El mayor problema que está enfrentando Japón a día de hoy es el envejecimiento de la población. Y hoy nos encontramos en Sugamo, el mejor barrio para poder explicar este fenómeno, ya que es el barrio más envejecido de toda Tokio. Casi todas las personas que ves caminando, paseando, socializando son personas de la tercera edad. Te puedes dar cuenta. Voy a ponerme un poco más pequeño, gente. Casi Ahí. todas las tiendas están enfocadas a un público de mayor de 60-70 años. Como una de las tiendas más populares del barrio, que son las tiendas de pelucas. Tiendas que saben exactamente las necesidades de su público objetivo. Y que haya muchos mayores no es un problema. El problema está en que faltan muchos jóvenes. Para que os hagáis la idea del problemón que puede ser esto en un futuro. Japón a día de hoy es el país más envejecido del mundo entero. Casi un 30% de su población tiene más de 65 años. Y esto no es un simple dato, esto marca cómo funciona el país. Las pensiones, el mercado laboral, la sanidad, los impuestos. Y si miramos a los jóvenes, la cosa no cambia. Este año se ha registrado el número más bajo de nacimientos de la historia de Japón. Eso iba a preguntar yo. ¿Y cómo tiene el índice de natalidad? Porque al final, yo lo he dicho muchas veces en mis vídeos, el gran problema que tiene estos países, aparte de la inmigración, como es obvio, y el reemplazo, tanto premeditado como no tan premeditado, en Europa es totalmente premeditado, en un continente como Asia pues ya no lo sé, aunque no me sorprendería porque al final, sobre todo con la comunidad islámica, como ya sabéis, lo que pretenden llevar a cabo es una conquista del mundo, implantar su religión de la paz y maravillosa por todo el planeta, pero uno de los mayores problemas es el índice de natalidad y no hay gobiernos, no hay políticos que fomenten la misma. Aquí en España antiguamente teníamos un montón de beneficios y aún así no estaba bien fomentada, por así decirlo. Pero teníamos el libro de familia numerosa, que era una barbaridad. En mi familia nos ha ayudado un montón porque tengo muchos hermanos y otras tantas cosas. Me acuerdo que también teníamos descuentos y ayudas de muchos tipos. Económicas no hemos recibido nunca, que yo sepa, en mi familia. Como tal, me refiero a paguitas, pero sí facilidades y descuentos pues por tener hijos. Pero hay un montón de cosas que se deberían de implantar para fomentar la natalidad, que sería
relativamente fácil hacerlo y no existirían estos problemas. Otra cosa ya es el tema de la inmigración, como he dicho antes, pero es que lo de la natalidad yo alucino, tío. Y esto está pasando en España y en un montón de países del mundo. Es una locura. Pero es que claro, en un país como Japón, que hay tanta y tanta gente y tanta gente envejecida, es un problema gravísimo. Bueno, en todos los países, pero claro, en un país así es que de repente de la noche a la mañana palman no sé cuántos miles o millones y dices, ostras, las calles vacías. Y esas no son todas las noticias malas. Más de 1,5 millones de personas que han fallecido este mismo año. Lo cual quiere decir que por cada persona que nace, 2 fallece. Cuando un país envejece tan rápido como Japón, los efectos no son solo estadísticos, empiezan a notarse en cosas que nadie esperaba. Hay ancianos que cometen pequeños delitos a propósito para entrar en prisión, porque allí tienen comida, atención médica y compañía. Fuera, muchos solo tienen soledad. Cada año, decenas de miles de personas mueren solas en casa. Es tan común que lo llaman kodokushi. En el país ya hay más de 9 millones de casas abandonadas, viviendas de familias que ya no existen o que sus hijos nunca regresaron. Barrios enteros que se están apagando. Faltan trabajadores en sectores básicos como cuidados, agricultura, construcción. Y Japón ya depende de robots para cuidar a sus mayores. No es una exageración. Es una situación profundamente preocupante y puede ser el futuro de muchos países si no cambian el rumbo. Y para los que os estéis preguntando qué carajo tiene que ver esto que hay con la inmigración, pues mucho. Cuando un país se queda sin gente, solo tiene 3 opciones: tener más hijos, trabajar hasta edades cada vez más avanzadas o aceptar inmigrantes. Japón lleva décadas intentando las 2 primeras, pero la tercera opción, la inmigración, es la que más divide al país. Porque aceptar inmigrantes no es solo una solución económica, también es una decisión cultural, social y política. Claro. Y aquí es donde el debate se vuelve tenso. Japón necesita personas, pero una gran parte del país no está preparada para acogerlos. En este edificio que veis detrás de mí es donde se decide el futuro de Japón y donde se está discutiendo uno de los temas más polémicos actualmente, la inmigración. Ay, konnichiwa, Hermano, cayó la ley. me ha venido a avisar de qué estás haciendo. ¿Vas a preparar una manifestación o qué onda? En estos últimos meses el discurso político se ha endurecido muchísimo en Japón. Se ha creado un nuevo organismo gubernamental que no había existido hasta el día de hoy, que es el Ministerio de Inmigración, que lo dirige una hafu como yo, una señora que es medio americana, medio japonesa. Ah, es medio americano, medio japonés. Joder, pues habla español de puta madre, macho. Y es interesante cómo han elegido, no sé si a dedillo, a una persona que tenga sangre mezclada, por decirlo de alguna manera, extranjera. También partidos como Sansei-to se han popularizado una barbaridad los últimos 3 años. Sansei-to es el partido político que está más a la derecha en la política japonesa, y lo que sí yo veo cada día son noticias virales en contra de inmigrantes, en el que me da la sensación de que se está alimentando una imagen de que el inmigrante es una amenaza para el país. De hecho, es que creo que es en China, justo vi la semana pasada algún que otro post, que al parecer en las redes sociales, ahí como el TikTok que tienen allí, estaban circulando diferentes vídeos que subían los propios chinos de los problemas que hay aquí en Europa con los inmigrantes y los subían ahí en plan riéndose o medio riéndose de la gente de aquí en Europa, de lo que estábamos sufriendo, ¿no? En plan de, ajá, mira qué pringao, que no se rían mucho porque esto está pasando en todo el planeta. Como he dicho antes, esta gente pretende invadir lo que sea y ya sabemos que no respetan generalmente, hay excepciones, pero cada vez brillan más por su ausencia. Lo que pretenden es eso, arrasar. Lo llamativo de todo esto es que Japón es uno de los países con menos inmigración del mundo. Los extranjeros tan solo representan el 3% de la población. Es poquísimo. Para ponerlo en contexto, en España superan el 13%, en Estados Unidos más del 14%, y en países como Alemania o Francia las cifras son incluso mayores. Y precisamente en muchos de esos países, la inmigración lleva años siendo una fuente constante de tensión política, social y electoral. En Japón, este debate llega más tarde, pero lo hace en un momento crítico. Y muchos me preguntan, entonces, ¿por qué Kai se está radicalizando tanto Japón si hay tan pocos extranjeros en el país? Porque están viendo lo que pasa en Europa. La razón es la masificación del turismo. Japón antes era un país súper tranquilo, que incluso era raro ver a un turista extranjero aquí. Pero el último año Japón registró 37 millones de turistas. Joder. Que es prácticamente como si toda España hubiera venido de turismo a Japón.
una locura. Estamos de acuerdo que Japón no es el país más flexible y abierto del mundo y que cualquier tontería, a lo mejor que a ti en tu propio país es como si nada, aquí es un escándalo. Pero aún así, yo pienso que si visitas un país tienes que adaptarte a su sociedad y a su cultura y respetar las normas que sigue todo el mundo. La segunda razón Efectivamente. que envuelve a la gente de mi mundillo y son esos influencers, streamers, creadores de contenido que han venido a Japón pensando que esto es un parque de atracciones y que pueden hacer absolutamente lo que les salga de los huevos, simplemente para conseguir más clics y visitas, haciendo cosas como invadir propiedad privada, Y tirando basura por ahí, es que de verdad, qué asco de energúmeno. Es que hay gente, tío, que mira, no voy a decir una salvajada porque me bloquean el vídeo. meterte en una obra, no respetar las normas de tren. Y encima cuando te lo están recordando, lo que haces es ponerte agresivo. Es que es normal que si la imagen que tienen los japoneses del extranjero es esa, es normal que no quieran más del 3% de inmigrantes en el país. Aquí entran en juego las propuestas alternativas Y además hay que contar, y eso pasa aquí y pasa en todos lados, que al final con un tocapelotas que llame mucho la atención tocando las pelotas, es probable que se queden con eso, a que con 100 españoles que han estado tranquilamente sin molestar y respetando la cultura, porque al final te quedas con eso es como en una manifestación con que uno la líe o dos la líen, te vas a quedar con eso y no con los miles de personas que están ahí manifestándose de forma tranquila. Entonces, cuando este patrón encima empieza a aumentar y se repite, la sensación negativa aumenta porque es con lo que te quedas. Y esto es lo que pasa encima en estos países donde la gente es tan respetuosa, tan disciplinada, comprensible totalmente. Y eso que no tienen ni la mitad de la desgracia que tenemos aquí y en otros países de Europa donde lo que se está viviendo con la inmigración es aberrante. de inmigración. Se habla de automatizar el país con robots e inteligencia artificial, de alargar la edad de jubilación hasta los 70 años o más, de incentivar los nacimientos con ayudas económicas, guarderías y de incorporar a más mujeres y jubilados al mercado laboral. Pero siendo realista, ninguna de estas medidas por sí sola consigue crear suficientes niños como para compensar la caída de la población. Y mientras las soluciones no llegan, la tensión no deja de aumentar. Si incentivas bien la natalidad, algo tienes que revertir. Obviamente va a ser algo muy progresivo y tienes que implantar muchas cosas. No es solo, oye, pues te voy a dar 500 euros si tienes un hijo. No, hay que hacer un estudio y implantar diferentes ayudas y cosas que realmente la fomenten. No es solo eso de, oye, pues toma una paguita si tienes un hijo, que ya para muchos es un reclamo, porque ya lo sabemos aquí en España que muchos vienen solo por eso. Esta tensión no solo se queda en internet. Ayer mismo vi una actitud de los japoneses que yo personalmente nunca había visto. En la manifestación había más gente de la que me imaginaba, muchísimos gritos, ruido, se notaba una tensión constante en el ambiente como si el aire estuviera muy pesado. Por un lado, había una manifestación bajo el lema A esta gente también los llamarán fascistas, también los llamarán racistas y demás. O dirán, no, es que ellos, claro, es normal. de Japón primero, un movimiento que algunos De hecho, al principio del vídeo que ahora saldrá, salía uno pronunciándose en contra del Islam. Y sí, obviamente habrá tenido algún altercado ahí la gente y tal, pero eso seguro que lo ha puesto porque están viendo cositas en el resto del mundo. consideran anti-inmigración. Y justo enfrente, personas que estaban a favor de la inmigración. Vinimos ¡Anda! aquí para preguntar a ambos bandos su opinión real. ¡Anda! Entender que estaban a favor ¡Anda! de la inmigración. Los progres están en todas partes. No, a ver, yo qué sé. Que es respetable cada opinión, ¿no? Pero, en fin. Vinimos aquí para preguntar a ambos bandos su opinión real y entender por qué este tema está generando tanta tensión y dividiendo al país. Bueno, como podéis ver, esto es más tenso de lo que me podía imaginar. El japonés, por lo general, cuando se manifiesta, es una manifestación bastante pacífica y silenciosa y casi no hay confrontación. Pero lo que hemos podido ver aquí es que hay de todo menos paz. 日本は外国人が増えすぎちゃって日本の文化とか伝統とか歴史とかそういうものが失われちゃうんじゃないかなって心配して仕事とか住む場所が奪われちゃうんです。日本人が少なくて働けられない。外国人が来て働くのってありですか、それとも。余ってるほどじゃない、やっぱ仕事取り合いになってますよね。人手不足っていうあれはあんま僕はそういう感じはしてないです。一番嫌なグループってあります？ 中国 Buena pregunta. ¿Los chinos? 人ですかね。まあこれは聞いた話ですけど、奈良公園で鹿を He sabido que ellos tratan mal a los ciervos en Nara, por ejemplo.
始めたりとか、 I came here more than 20 years ago. I've never, not one day, have I been illegal in Japan. My point is, if you're in Japan illegally, you shouldn't be here. These YouTube foreigners doing Imagino que para los japoneses será raro, ¿no? Que esta persona vaya así, ¿no? stupid stuff and just being rude. Look, I'm not wearing a shirt, okay? I'm a little bit rude. No, it's a nice day today. なぜ自分は今日ここに来たかって聞いてもいいですか？やっぱりその移民っていうのが身近に自分の近所でも身近になってて、いきなり来たんですよ、インド人がいきなり公園にドーンと現れる。びっくりするじゃないですか。なんか本当に現実になってきてるんだ。で今度どんどん増える。 Amigo mío, aquí los tenéis. Estos son hindús, pakistaníes. Ah, no, son de Albacete. Perdón, son de Albacete. これから増えると思うんですよ。別に人種差別してるってわけじゃないんですけど、肌が黒いから余計やっぱその目立つっていうか。それ Pero ellos al tener la piel oscura llaman mucho más la atención. Oye, pues él tampoco es muy blanquito, ¿eh? Pero sí, se entiende. 遊んでて、インド人の親がベンチにゴロンって Indios. ずっといるんですよ。看板でやっぱり日本はヨーロッパみたいにならないようにっていう、どういうところがヨーロッパになっちゃうっていうところが恐ろしいか。イスラム。¡Equilicua! ¿Ves? Esta gente sabe lo que se está cociendo en Europa. イスラム教が一番恐ろしい。キリスト教徒に火つけたんですよ。 ¿Cómo? ¿Qué ha dicho, gente? イスラム教が一 La religión islam es la más terrorífica. 番恐ろしい。キリスト教徒に火つけたんですよ。キリスト教徒 Ellos les prendieron fuego cristiano. ¡Qué barbaridad! に火つけた。 Sí, sí, dice toda la verdad. 私たちは神はアッラーだという。で、神はイエス・キリストではないと言うんですよ。一夫多妻制。それもなんか自分はおかしい。家に火をつけて殺してもいいっていうのはもう私 No que permita, sino que lo fomentan. は思います。 Muchos dirán, no, eso es la versión más radical, eso no lo dice el Corán, no sé qué. Piérdete. De hecho, tengo varios vídeos en mis redes sociales leyendo algunos, no se llaman versículos, no me acuerdo cómo se llaman, del Corán. Y son realmente salvajadas lo que dicen en muchas partes de ese libro del amor. Y luego la gente te dice, no, es que eso, claro, según la interpretación, pero nosotros no lo interpretamos. No hay más que ver lo que estáis haciendo por el mundo. Ya está. Y es una pena porque obviamente hay gente que practica esta religión y esa cultura que no da tanto por saco y por supuesto que respeta dentro de los principios básicos de la convivencia y demás. Pero es que permanecen muteados y sabemos todos perfectamente que van a ser absorbidos por esa parte radical que es cada día la que más predomina y se hace cargo de esa religión del amor. イスラム教っていうのははっきり言ってもう悪魔教ですあれば。なぜこの方たちは今日こういうデモをやってるかって、彼らは本当になんか考えて思ってるわけではなくて、新宿で生まれて新宿で育ってて、もういろんな国の人がいるわけですよ。うまくやっている。私は中国人も韓国人もイスラムの国の方でみんな仲良くやってて、何が問題なのって。 Esa es la Charo japonesa. Es la Japocharo. Que no, hombre. Mis respetos, señorita. この人たちの無知をどうにかしてほしいって感じ。まず私たちが言いたいのは、日本人と外国人の方って違うじゃないですか。だけど本当に日本が好きで日本のルールを守って来てくださる方だったらいいと。 ¿Ves? No está diciendo nada diferente a lo que se expresa en España y en otros países, que al final quien quiera aportar y respetar, bienvenido sea, como ha sido siempre toda la vida. 何でもかんでも日本に入ってきて自分の好きなことをする。これは違うじゃないですか。僕らはそういうことが言いたくて、外国人何でもかんでも全て嫌いっては一回も言ったことないです。 Después de ver la tensión en las calles de Tokio, quise ir un poco más allá de los eslóganes, hablar con inmigrantes que llevan años viviendo en Japón para entender cómo ven el presente y qué futuro imaginan para el país. Y la verdad es que algunas de sus respuestas me sorprendieron. Si te Ojo. presentar, por favor. Claro, mi nombre es Jorge Herrera, tengo Jorge Herrera de República Dominicana. 28 años, llevo viviendo en Japón como más de 10 años. Soy de República Dominicana y trabajo en la industria de la animación. Vamos a ir República Dominicana. Panín, tú sabes cómo es la cosa, ¿eh? Mi nombre es Kevin, soy peruano-japonés, tengo 32 años, nací Peruano-japonés.
Qué barbaridad, ¿eh? El mestizaje bueno, macho. Aquí en Japón, en general llevo mucho más tiempo viviendo aquí en Japón, 14 años. 14 añitos. En Instagram me llamo Peco, tengo 38 años y soy de Alicante y llevo aquí 9 años. De Alicante, yo he estado viviendo muchos años en Alicante. Calladito. Pues yo soy Jesús, soy de Madrid, tengo 38 años, llevo en Japón ya 12 años ya aquí, soy recién papá, con una niña de 2 meses y nada, encantado. Omedetou gozaimasu. ¿El extranjero se debería adaptar a Japón o que los japoneses deberían cambiar según qué cosas suyas? Japón puede proteger su propia cultura. Lo malo es cuando ya de un bando intenta obligar a otro bando, ¿no?, a cambiar las cosas. Es que yo creo que a eso ha contribuido pues todos los turistas que están viniendo y que la gente piensa que está en su casa y que les da igual las normas. Hay gente que no las sabe y bueno, pues se las dices. Yo tengo, por ejemplo, experiencias que yo hablo por teléfono con un amigo. Hay veces que hablo en el tren. Eso, por costumbre, no se puede hacer en Japón. Y ya me ha pasado varias veces que algunas personas de mayor edad señalan como que a un poste y me dicen... "Shh". Pero yo he visto también a japoneses que hablan por teléfono y bastante alto. Y yo me pregunto, ¿y por qué no le dicen lo mismo a esa gente? Porque yo estaba hablando en español. Y hablo un poco más de mi caso personal con las inmobiliarias. Buscar apartamento es una locura de cómo tratan de mal a veces a los extranjeros. Pero tú vas a la inmobiliaria, quiero alquilar una casa y llaman al dueño en tu cara y dicen... Es que es extranjero. ¿Pero cómo puedes estar diciendo eso en mi cara? ¿Pero qué te pasa? Creo que todos somos racistas o discriminatorios en cierto punto. Aprende a hablar con propiedad. Una cosa es ser racista y otra cosa es tener prejuicios, que son dos cosas muy diferentes. Espabila. Hay personas que lo reconocemos y otras personas que ni siquiera son conscientes de ello, ¿no? Reconocerlo es bueno, pero es peligroso cuando no eres consciente de ello, ¿no? Y los japoneses mayormente no son conscientes de su comportamiento, de las cosas que dicen. ¿Has notado más tensión por parte de los japoneses respecto a los inmigrantes? Se nota una tensión mucho más alta, eso es verdad. Hace 10 años se veía un poco más normal, se veía el Japón que todo el mundo conoce de los 90, de los 2000, pero una vez que empezó el COVID, todo el mundo se cerró, eso provocó que todas las personas no se dieran cuenta del estado. Volvieron a Japón, especialmente... Pero con un 3%, como ha dicho Kai antes, de inmigrantes en el país, en un país con millones y millones de personas, por mucho que muchas de ellas sean mayores, de la tercera edad. Si esa inmigración, que es un porcentaje ínfimo, por así decirlo, respeta, no creo que suponga un problema para estos. Entonces, no digo que ese 3% de inmigrantes estén dando por saco en el país, pero obviamente hay algún problema, aparte de lo que están viendo en otros continentes como Europa y que obviamente les da miedo. Realmente turistas, se creó una tensión mucho más grande. Es como que volvió lo que había antes, pero se triplicó. Si los japoneses quieren mejorar su situación, pues... que le echen ganas también, ¿no? Que cojan más, que hagan más niños, no sé, que salgan más. Ahí tienes razón, sí. Que al final todo ese Eso está muy bien. natalidad también es un problema mental que tienen ellos, ¿no? Se había rumoreado de que iba a haber deportaciones masivas y no sé qué. Eso me parece bien. Es que no sé por qué, que hay leyes que no aplican a los extranjeros. ¿Estamos locos o qué? Entonces ha habido gente que ha hecho cosas y se queda aquí. Pues no, o sea, haces algo, pues vete. Pero creo que es un problema ahora mismo en todos los países. Hay ciertos grupos que sí vienen a inmigrar a Japón, pero hay un grupo en particular que es los que vienen de refugiados, que no son el típico inmigrante que conocen a La skin no falla. la cultura y saben a dónde van y saben a dónde quieren vivir. Son personas que tienen problemas en su país y buscan una manera de vivir a otro lado. Lo mismo que está pasando en Europa, pues lo mismo acá en Japón. Hay que venir ya preparados mentalmente. Si quieren venir a vivir acá es un poco más complicado. Japón tiene cosas bonitas, cosas malas, como en todo país. No lo odien por completo, pero tampoco lo idealicen. No hay país perfecto, eso sí, en eso estamos claros. ¿Esto es del vídeo? Ah, sí, vale. Como algunos sabréis, yo nací en Caracas, Venezuela. Ah, joder, yo pensando que era mestizo de español y japonés, macho. Bueno, somos primo hermanos, ya lo sabéis. Somos hispanos todos. Mi mamá es japonesa y me crié en España. Ah, vale, ya decía yo, claro, es que tiene acento español. Cuando yo tenía 3 años, mis padres decidieron emigrar de Venezuela a España por motivos económicos y por necesidad, ya que nos querían dar una oportunidad tanto a mí como a mi hermano. Y la verdad es que fue una muy buena decisión, ya que en Venezuela la situación no era la mejor y no había tantas oportunidades. Entonces sí o sí tengo esta cultura, sangre, como lo queráis llamar, fluyendo por mis venas. Y hubo una temporada en la que tuve un problema de identidad cultural o como lo
como se llame, bastante fuerte, ya que me sentía de los 3 países, pero a la vez de absolutamente ninguno. Claro, es que vaya caos. Por cierto, no sé si lo sabéis, si no me equivoco, los venezolanos son los inmigrantes que más trabajan en España. Los más currantes de todos. Y si no están los primeros, están de los 3 primeros, pero normalmente están arriba de la lista. Y hace no mucho que vi la lista, estaban los primeros, si no me En equivoco. España no era del todo español. Grandes. Y en Japón no era del todo japonés, así que no encajaba en ningún país. Y como todo el mundo, también he sufrido discriminación, ataques racistas, acoso, como lo queráis llamar, tanto en España como en Japón. Y eso me ha enseñado a que la estupidez, la ignorancia y la gilipollez no tiene bandera. Por eso, cuando hablo de inmigración, no hablo desde fuera, sino que lo he vivido en mi propia carne. Y he estado en los dos bandos, tanto del lado del inmigrante como del lado del local que quiere proteger su identidad cultural. Y creo de verdad que la inmigración es algo bueno, si se hace de manera correcta, controlada y bien gestionada, y se atrae a una inmigración que se quiera adaptar al país. Pero también entiendo Ahí le has dado, Kai. los movimientos anti-inmigración que están habiendo a día de hoy, que está muy en auge, ya que hay cierta inmigración que hace todo lo contrario, que van a un país y lo que quieren es no adaptarse al país, sino imponer Es que de verdad. Yo esta gente es que vamos. su propia cultura, imponer su religión, imponer sus costumbres, y así no funciona. Creo que se puede compartir de alguna manera tu propia cultura sin tener que imponerla. También creo que si una persona que no es del país comete algún error por desconocimiento, tampoco habría que ir Se le ha notado muy rotundo ahí, ¿no? no adaptarse al país, sino imponer Atentos. su cultura, imponer su religión, imponer sus costumbres, y así no funciona. Creo que se puede compartir de alguna manera tu propia cultura sin tener que imponerla. También creo que Ahí está pensando en denominaciones de origen. si una persona que no es del país comete algún error por desconocimiento, tampoco habría que ir a castigarlo y a cancelarlo en redes o echarle la bronca. Simplemente se puede corregir eso enseñándoles, ya que no, un ser humano no nace sabiendo. Más de 280 millones viven hoy fuera de su país de origen. 1 de cada 8 trabajadores en el mundo es migrante. Hermano, nosotros somos migrantes, no delincuentes, hermano. Solo queremos que nos dejen en paz, queremos vivir en paz, que nuestros barrios estén en paz. La inmigración mueve economías, pero también genera tensiones en los países que acogen. El tema de la inmigración es que actualmente ha cambiado mucho. Y como bien decía Kai en esta última parte del vídeo, hay cierta inmigración que no es positiva, todo lo contrario. De hecho, no debería ser considerada como inmigración, debería ser considerada como invasión enemiga. Y tratada como tal. En fin, gente, espero que os haya gustado. Os recuerdo, os dejo el link del canal en la descripción. Os mando un besito muy fuerte. Espero que os haya gustado. El canal de Kai os digo que es una pasada. Un besito muy fuerte. Imagino que subiré algún vídeo más esta semana. De hecho, tengo pendiente editar alguna que otra entrevista. Bueno, ya iréis viendo. Os quiero mucho. Muchas gracias por todo, por el apoyo y por el cariño. Viva España, viva la hispanidad y vivan los españoles.